Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un abrazo especial desde Colombia. Como siempre, estamos reunidos aquí un número importante de personas y ahí se irán conectando. Ya tenemos a nuestro invitado para conversar hoy, que es Hernán Avendaño Cruz, ya está conectado. Aristides Mucio, que es uno de nuestros más fieles seguidores desde el Callao. ¿Cómo van? Una oración fuerte porque elijan su mejor camino dentro de unos cuantos días en esa amada República del Perú. Vemos conectado a Aristides, a Beila Ríos. Beila, un saludo bien especial. Está Mauricio Campo, está Elizabeth Berrío, Gerson Vázquez, Arley Gámez, Hernando Franco, Iván Contreras, Iván Zuluaga, José Darío Vanegas, Jorge Iván Restrepo. Jorge Iván, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Perfecto. Muy atractiva la conversación de hoy, con muchas ganas de tener más contexto de lo que nos ocurre para poder posibilitar la operación de nuestra organización en este mundo de incertidumbre. Claro que sí, Jorge Iván, de eso se trata en esta comunidad, tú lo sabes. María Elena, bienvenida. Marlene Romero también está acá con nosotros. Rodolfo Aldana, Sandra Magnolia Molina y se siguen conectando personas en diferentes partes de Colombia. También está nuestro gerente general, Carlos Eduardo Díaz. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Buenas tardes para todos. Bueno, no perdamos tiempo porque este invitado es de lujo y hay mucho, mucho que aprender de él. Hernán Avendaño Cruz primero que todo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Esta, como te das cuenta, es una comunidad de personas inquietas, ávidas de conocimiento. Nos dicen muchos que somos dije, expertos, nosotros somos expertos en nada, somos conocedores de algunas cositas y lo que hacemos aquí es tratar de aprender. Aquí se nos quita la vestidura de la sabiduría y estamos todos en calidad de aprendizaje. Nuestro invitado para todos las personas que se van conectando es nada más y nada menos que Hernán Avendaño Cruz, economista, director de estudios económicos de la Federación de Aseguradores de Colombia, de la Federación Colombiana de Aseguradores, FASECOLDA, y que él muy amablemente, en medio de una búsqueda y una conversación, accedió a hablar sobre un tema que es bastante espinoso. Riesgo país. Lo llamamos mitos y realidades y como lo vieron en el video de la introducción, muchas preguntas, pocas respuestas, porque hay alrededor de el riesgo país, toda la gente habla y dice porque es como un constructo hipotético, o sea, es como decir el inconsciente colectivo cuando hablamos en psicología del inconsciente colectivo. ¿Eso qué es? Entonces, vaya, defina eso y eso tiene todas las variables del mundo. Si usted le pregunta a un freudiano qué es inconsciente colectivo o a un piagetano qué es cada uno tiene una respuesta distinta. Pasa lo mismo con riesgo país. Entonces, para clarificar esto, tenemos a nuestro invitado, Hernán Avendaño. Hernán, un saludo y empezamos nuestra conversación. Carlos, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los asistentes a este interesante conversatorio. Y me sumo a los expertos que quieren quitarse la vestidura acá y, y ponerlo en el plan de aprender. Normalmente en estos temas, estos intercambios son muy enriquecedores, pero incluso son más enriquecedores para el invitado, como en este caso soy yo, y espero enriquecerme mucho hoy también. Muchas gracias, Hernán. Aquí hay mucha gente con muchas ganas de aprender y seguramente preguntar. En la mecánica del día de hoy va a ser que yo le voy a iniciar una conversación con Hernán, pero si ustedes tienen preguntas, por favor, levanten la mano. Ahí está el plugin en la parte superior del menú. Levanten la mano y le concedemos de una vez la, la palabra para que pueda hacer sus preguntas. No, esto es un espacio que no es muy habitual, entonces tenemos que aprovechar la presencia de Hernán para poder preguntar. Entonces,
sin temor, levanten la manito y estamos listos para concederles la palabra. En todo caso, para que tenga esto más o menos una secuencia lógica y como decíamos en la preparación del conversatorio, aplanemos la cancha. Empecemos hablando sobre qué es riesgo país. En otras partes hablan de prima de riesgo, pero en términos generales, Hernán, ¿qué es eso de riesgo país? Bueno, pues el riesgo país yo creo que es un término con el cual a la larga, ahora que lo expliquemos, vamos a ver que todos estamos muy familiarizados, porque la palabra riesgo es algo que es muy próximo a todas las actividades que nosotros realizamos. Cuando hablamos de riesgo país, pues estamos haciendo referencia, como su nombre lo indica, a un país en vez de hacer referencia a una persona o a una empresa. Y lo que tratamos es de hacer alguna aproximación desde diferentes ópticas, depende de qué es lo que queramos. Pero el uso más general, el que más oímos con frecuencia, está relacionado con cómo se desempeña un gobierno frente al pago de sus deudas, de sus obligaciones financieras. Entonces, el riesgo país es una medición que se hace para tratar de ver qué tan factible es o qué tan probable es que un país cumpla o incumpla con sus obligaciones financieras. Pero el riesgo país para un inversionista puede tener una connotación más amplia. Si es un empresario que va a invertir en otro país, pues ahí asume un riesgo que es diferente al de aquel en el cual tiene su empresa originalmente. En su país hay riesgos, pero él los conoce, está familiarizado con ellos. La cultura, por ejemplo, ¿sí? Cuando va a hacer una inversión en otro país, pues hay otros riesgos que son diferentes y empecemos por ese de la cultura. Hay casos, pues hay muchos casos que ilustra la literatura sobre cómo empresas grandes han terminado cometiendo errores por no captar variables como esa. Pero ese es el riesgo país, digamos, en una dimensión mucho más amplia, que es la de un inversionista empresarial que va a invertir en empresas en otro país. Pero vuelvo y repito, cuando estamos hablando, cuando todos los días escuchamos en las noticias que el riesgo país aumentó, que el riesgo país disminuyó, estamos hablando desde el riesgo que asume un inversionista al comprar un título que emite un gobierno, un título de deuda que emite un gobierno, y ese riesgo país lo que busca medir es qué probabilidades hay de pago o no pago de ese bono que está en el mercado. Así entenderíamos esto como lo más parecido que existe a cuando yo voy a buscar un crédito o voy a depositar un dinero en una entidad financiera y yo necesito tener como un respaldo, saber si en algún momento, si yo necesito la plata, me la van a devolver o no me la van a devolver, o estamos equivocados. Es correcto, los bancos normalmente hacen una evaluación de riesgo de cada persona y de cada empresa. Eh, y démonos cuenta de una cosa muy, muy interesante ahora que lo mencionas. Las calificaciones, que son las que están relacionadas y uno asocia al riesgo país, no solamente existen para los gobiernos, sino que también existen para las empresas. O sea, existiría algo que uno debería llamar riesgo empresa, porque una empresa también puede financiarse no solamente yendo a buscar un crédito en un banco, sino que puede ir a financiarse emitiendo bonos de deuda. Y esos bonos de deuda los califican unas empresas especializadas y le asignan una nota. Cuando un inversionista mira esa nota, tiene una idea inmediatamente, la asocia con el nivel de riesgo que puede correr al hacer ese tipo de inversión. Cuando una persona va a un banco a que le presten un crédito, el banco, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente hace un análisis de riesgo y mira, por ejemplo, las bases de riesgos y rápidamente lo catalogan a uno en una categoría de riesgo, y entonces sería el riesgo persona, el riesgo Hernán Avendaño, el riesgo Carlos. Ese es el riesgo para cada persona. Por eso decía yo que ese nombre de riesgo país es un nombre muy particular, pero que en el fondo implícitamente estamos muy familiarizados con él porque permanentemente estamos en el mundo de los riesgos, sobre todo pues ustedes los que son empresarios y están en ese día a día asumiendo riesgos y siendo evaluados o solicitando financiamientos, pues tienen que ser evaluados desde el punto de vista de riesgos de pago, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo es eso de que un país es más confiable que otro? O sea, vimos el caso de Argentina, en algún momento sucedió en México, vemos Venezuela. Aquí tenemos una histeria colectiva
ahora hablamos de histeria colectiva, sobre que nos vamos a parecer a Venezuela, que Venezuela, que el castrochavismo, que no sé qué, en unas variantes políticas, pero también es un impacto económico. ¿Cómo es que se compara eso entre países? De nuevo partamos de hacer un símil con una persona. Un padre de familia tiene su ingreso, él trabaja en una empresa, tiene un ingreso y tiene unos gastos. Pero normalmente hay bienes que uno adquiere que valen más allá que el ingreso mensual que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Normalmente tener una deuda, adquirir una deuda. Voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, voy a comprar un electrodoméstico y entonces yo me financio, simplemente, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Mirar si yo tengo la capacidad de pago. ¿Y cómo miran mi capacidad de pago? Haciendo una evaluación del riesgo, Hernán Avendaño. Entonces miran cuál es mi sueldo, cuánto llevo en la empresa, qué tan estable soy en mi trabajo, la empresa en la que estoy, qué tan sólida es, cuáles son mis antecedentes de pago de mis deudas, etcétera. ¿Cuál es mi nivel social, en dónde estoy viviendo, ese tipo de cosas? Y con base en eso me definen si me pueden prestar o no. Cuando uno mira a un país desde el punto de vista de riesgo, hace algo parecido. Mira cuáles son, es lo que los economistas llaman los fundamentales de una economía, qué tan sólidos están, esa economía qué tan viable es, qué tan sólida es, cuál es su estructura impositiva, de dónde provienen los ingresos que el gobierno tiene, qué tan estables o qué tan volátiles son, cuál es su historial de pagos, cómo ha venido pagando a lo largo de la historia, cómo es el gobierno, cómo es el mandatario. Ahorita que estamos en elecciones, por ejemplo, en Perú, hay una incertidumbre grande sobre quién va a gobernar. Son dos extremos completamente diferentes y la percepción de riesgo de los inversionistas es muy diferente dependiendo de quién gane, ¿sí? Eh, entonces mira también esa parte, miran las instituciones, es decir, hacen un examen de un montón de variables y con base en eso empiezan a comparar los países y empiezan a ver qué tanto más riesgo puede tener un país que otro. Por ejemplo, cuando miran la historia de las deudas y miran a Colombia, pues Colombia es un país que es muy cumplido con sus deudas. Desde la década del 30, cuando la Gran Depresión, Colombia no ha incumplido su deuda jamás. Pero cuando miran un país como Venezuela, por ejemplo, pues es fácil establecer que está en el otro extremo. O incluso países como Argentina o como Ecuador, que han incurrido recientemente en defaults, en incumplimientos de su deuda. Entonces, eso va haciendo que los países sean diferenciables. Sin embargo, terminan encontrándole en el mundo ciertos pares, ciertos homólogos con los cuales se van comparando. Colombia hasta hace poquito estaba en el grado de inversión, hasta el 20 de mayo, De mayo. ¿sí? Y ese grupo, por ejemplo, la clasificación de Standard Poor's es triple B menos, pero hay triple B solo y hay triple B más. Entonces, a nosotros nos comparan todos nuestros puntos de comparación con otros países eran los países triple B. Entonces, en el triple B, miran las calificadoras, miran cuáles son los niveles de deuda que tienen, cuáles son los ingresos como porcentaje del PIB, cuál es el gasto, cómo está organizado el gasto, qué tan cumplido es el gobierno, qué tan cumplido ha sido el gobierno, etcétera. Ese tipo de cosas, y entonces no lo comparan a uno solamente con las variables que uno tiene, sino que lo comparan con otros. Es decir, como si yo fuera al banco y no me compararan solamente con mi historial, sino que me compararan con otras personas de un rango parecido. ¿Mm? Es más o menos Hay, eso. Había una mano levantada, José Darío Vanegas iba a preguntarte algo, entonces, chévere, porque arrancamos con una conversación. José Darío. Buenas tardes. Bueno, me dedico más a la evaluación de bienes muebles e inmuebles y maquinaria y equipos. Y algunas veces he incurrido en la valoración de algunas pequeñas pymes, digámoslo así. Y en la parte de cuando vamos a calcular la tasa de descuento, el riesgo país pues juega con una variable cuantificable. Para prepararme un poquito, miraba Perú 1.2, México 1.99 y Colombia 2.13. ¿Sí?
A ver, Hernán, ¿qué opinas de eso? Eso es por el JP Morgan, ¿no? Sí. Eso incide en la tasa de descuento en la valoración de empresas cuando se va a dar. Entonces, no sé qué contexto tienes, qué piensas de eso. Aunque también vi que la prima de riesgo país, por ejemplo, hoy en Estados Unidos es 179 y el 12 de mayo del 2021 en Colombia era 758. El 12 de mayo de 12 de mayo del 2021. 2021. Digamos que o sea, eso nos diría algo. No sé, me parece interesante escuchar tus opiniones con respecto a ese tratamiento. ¿Qué piensas de esa modelación que le toca hacer a uno y tenerlo en cuenta? Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias. Bueno, José Darío, muchas gracias por la pregunta. Pues es muy interesante porque nos lleva a un punto que es muy importante y es cómo se mide ese riesgo país, porque estamos hablando del riesgo país, pero en términos generales, ¿cómo se mide? Porque son muchas las variables que entran acá. Yo he mencionado, por ejemplo, en el caso de las calificadoras miran cuál es el déficit fiscal, si tienen regla fiscal o no tienen, cuál es la institucionalidad que tiene un país, cuál es el PIB potencial, cómo viene creciendo, cuál es el PIB per cápita. O sea, son montones y montones de variables. Entonces, lo que hacen cualquiera de las evaluadoras de riesgo es desarrollar unos métodos que permiten aglutinar eso y convertirlos en un indicador. Es un indicador del tema de exportación que estamos. Perdón, hay alguien que tiene, Mariluz, ya le vamos a apagar el micrófono a Mariluz. Ya, es un indicador sintético que se desarrolla, como le decía Carlos, ahora es un constructo. Eso no existe en la realidad como tal, sino que es algo que es desarrollado por la mente humana, por el ingenio, y se desarrollan diferentes indicadores. Entonces, los más conocidos, que eran los que está haciendo referencia ahora, pues son las calificadoras de riesgo. Y estas calificadoras de riesgo sintetizan todo el andamiaje de información que tienen, lo sintetizan en unas letras tiene dos componentes, unas letras y algo que llaman el outlook o la perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Colombia, decía yo, hasta hace poquito era triple B menos y además tenía un outlook negativo. Lo que mencionas ahora son indicadores que son diferentes. Hay uno de los que mencionaste que es que puede ser como el ENVI, que es desarrollado por JP Morgan. El ENVI lo que hace es medir en los mercados de deuda, cuando se negocia, cómo las personas que negocian perciben los riesgos y entonces ofrecen precios diferentes, ¿sí? En los mercados de valores desarrollados, pues los precios funcionan por oferta y demanda. Y entonces, si yo voy a negociar un bono de Estados Unidos, me pagan un precio. Si voy a ofrecer un bono de Colombia, me pagan otro precio diferente. Esa diferencia de precios es lo que ellos llaman el spread de la deuda. Y el spread está en función de cómo percibe el mercado los riesgos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, acabo de mirar ahorita el spread del ENVIG y está en 240 y algo, 249 para el día de ayer, ¿sí? Pero existen otros indicadores múltiples. Los que estás mencionando pueden ser otros. Euromoney saca un indicador de riesgo país. Qué sé yo, hay múltiples indicadores eso es ¿qué es lo que tienes que hacer para saber si ese es el adecuado o no? Pues simplemente lo que tienes primero que todo es entender la metodología. Por ejemplo, mencionaste alguno, pero no sé cuál sea la metodología ni cuál sea el indicador ese que da que 1.2, de 1.9, no sé cuál sea. Pero lo importante de esto es estar uno familiarizado con la metodología y entender qué significa ese número, ¿sí? Si uno no está familiarizado, pues es muy difícil tratar de saber si es el más adecuado para la valoración que estoy haciendo o no. Pero de entrada existen, ¿por qué? Porque existen múltiples indicadores. Entonces tú puedes utilizar alguno otro diferente o hacer una prueba alternativa. Si utilizo este indicador, que es por ejemplo, el JP Morgan, el ENVI, me da un valor. Si utilizo la calificadora, el triple B menos, de pronto me da otro valor. ¿Cuál es el que me da el mejor resultado, no? Y con eso, acuérdate que siempre en estas cosas hay un poquito de ensayo-error para ver cuál es el que más se ajusta a las circunstancias de lo que estoy trabajando. Hernán, entonces, gracias, José. Hay una cosa y hablas detrás de esto hay muchas calificadoras o muchas metodologías. Entonces,
digamos que es como en el mundo de las empresas de auditoría, existen las Big Four, que son como las que mandan la parada, pero casi todos se pliegan a lo que hacen las empresas de auditoría, las empresas de auditoría pequeñas, ¿cierto? Lo que haga Price, EY, KPMG y Deloitte, el resto de las empresas de auditoría lo hacen casi que por sumatoria. En este caso, detrás de esas calificaciones, pues también hay un universo de intereses que se mueven en relación a proteger el valor de quien va a invertir, pero también con eso pueden arrastrar un país a tener una menor calificación y un pánico financiero, ¿o no? Pues normalmente esto se trata de empresas que son muy serias, con una tradición muy larga y con una reputación muy bien ganada, que pues no la van a poner en riesgo por cosas que pueden ser interpretadas como amañadas, entre comillas, ¿no? Como sesgadas. Pueden cometer errores porque no son perfectas, ninguna entidad es perfecta y ninguna medición es perfecta tampoco, ¿no? Pueden cometer errores que pueden desprestigiarlas un poco, pero de ahí a señalar que sea como un poquito el argot de lo que existe en nuestro medio, que nosotros decimos que un contratista eh, es alguien que uno contrata para que le diga a uno lo que uno quiere, ¿no? Claro, Eso en el y le mundo cobre de la... caro, ¿Ah? y le cobre caro. Sí, es un poco, y en particular en el caso de las calificadoras, porque es que las calificadoras son pagadas por el propio emisor, ¿no? La Standard & Poor's, Moody's y Fitch son pagadas por el gobierno colombiano para que califique su deuda. De la misma manera que una empresa, o el Banco de Bogotá, o el Banco Colombia, o la Vivienda, que quieren calificar sus bonos, pagan a las calificadoras. Entonces, aparentemente, eso podría dar lugar a que se interpretara que entonces la calificadora tiene que darle gusto al cliente, y ocurre que eso no es así, porque pues son empresas líderes en el mundo, no son solamente líderes locales, sino que son líderes mundiales y protegen su nombre, ¿no? Tratan de cuidarlo. Pero como repito, pueden cometer errores. Cuando la crisis de la subprime en Estados Unidos, hubo unos errores muy grandes de las calificadoras, pero esto fue un poquito por algo que es un término que se deriva de la psicología, o más es exactamente la economía conductual, que es el efecto rebaño, ¿no? Eh, cuando se gestó la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, ocurrieron dos fenómenos particulares. Uno, que el ser humano tiende a ser prepotente, y entonces la prepotencia de los economistas los llevó a pensar que ya tenían dominado los ciclos económicos, porque la economía llevaba un montón de tiempo sin entrar en recesiones, ¿sí? Y por otro lado, los analistas de riesgo, los ingenieros financieros, todos estos matemáticos muy especializados en los temas financieros, pensaban que habían logrado controlar el riesgo y que el riesgo estaba dominado, o sea, que lo tenían de la correa y lo tenían firme, porque todo este tipo de productos derivados que aparecieron en los mercados diluían los riesgos, los iban diluyendo, los iban diluyendo. Entonces, cuando se inventaron la subprime y sacaron este tipo de bonos, que era una mezcla de créditos malos con créditos buenos, y sacaban algo que era bueno, o sea, se hizo la alquimia financiera. Entonces se pensaba que eso era maravilloso, y fuera de eso, las aseguradoras aseguraban ese tipo de bonos subprime con los famosos CDS, los CD-Nows, no CDS, los Credit Default Swaps. Entonces, las calificadoras, por ejemplo, le dieron calificaciones AAA a muchos de estos CDS. Entonces, cuando se vino abajo la estantería, todo el mundo se volvió a decirles: ¿y ustedes cómo están calificando esa cosa AAA? Pues, o sea, se dejaron arrastrar. O sea, ocurrió un fenómeno de masas aquí, un fenómeno de efecto rebaño, en el cual todos se comportaron y todos iban para el mismo lado, de la misma manera que los economistas se equivocaron y pensaban que tenían dominados los ciclos económicos. Entonces, hay riesgos de error, hay riesgos de equivocarse. Eso sí creo que existe. Pero riesgos de sesgar un resultado intencionalmente, yo no lo vería tan claro. Pues por lo menos confío en eso, confío en que detrás de esto de todos modos hay un profesionalismo, y hay una reputación ganada por décadas, por casi un siglo o más de un siglo ya de historia de calificadoras, que ellos cuidan mucho.
Este es un tema de estados, tú lo acabas de decir, bancas centrales, y yo necesito que me califiquen, todo lo demás. Esto es crédito público y financiamiento de los países. Entonces ahí empezamos a bajarlo al mundo de los mortales, no de los inmortales estados, sino de los mortales ciudadanos. Y entonces viene una pregunta, Hernán, y es, cuando a mí me llega una noticia, yo la leo en Portafolio, en La República, bajaron la calificación, yo me siento mal como empresario. Me siento como si me hubieran bajado la calificación a mí. Pero eso en el fondo, ¿qué tanto impacto tiene? ¿Qué tanto impacto tiene en términos generales? Ahora hablamos de las particularidades, pero ¿qué tanto impacto tiene en términos generales en la vida económica de un país? Pues la afecta obviamente, porque lo primero que tengo cuando le bajan la calificación a alguien significa que los inversionistas lo van a percibir como alguien que es más riesgoso, que ha aumentado el riesgo de invertir en ese país. En particular, el riesgo primero que todo está asociado con los bonos de deuda del gobierno, ¿no? Pero se lee como si estuviera aumentando el riesgo de inversión en el país. Y eso implica que los costos de financiamiento del déficit fiscal del país van a ser un poco mayores. Y al ser un poco mayores, por ese lado, pues nos afecta a toda la población, porque tendremos que pagar más impuestos para poder pagar los mayores intereses de la deuda. Pero también hay casos en los cuales la calificación afecta a las empresas, porque todas las empresas que son calificadas también reducen su calificación, les reducen automáticamente su calificación. En el caso de Colombia, ocurre algo muy particular, por ejemplo, con Standard Poor's, y es que Standard Poor's, la que califica es Standard Poor's Global, pero aquí nosotros en Colombia tenemos es una especie de subsidiaria, como una hermanita pequeña, que se llama BRC Standard Poor's. BRC era una calificadora privada que existía en Colombia, que fue comprada por Standard Poor's, pero no está integrada plenamente al Standard Poor's Global. Entonces eso nos ofreció una ventaja en este momento porque bajó la calificación de Colombia, bajó la calificación, por ejemplo, de Bogotá también, pero no necesariamente baja la de todas las empresas que están calificadas por BRC. Pero hay países donde sí ocurre eso. Entonces el defecto de una calificación menor implicaría que todas las empresas que tienen calificación tendrán que pagar unos mayores costos de endeudamiento por las nuevas emisiones de bonos. Entonces, y además también afecta a los inversionistas, porque alguien que tenga un bono que lo compró cuando era grado de inversión y ahora ese bono es grado especulativo, o sea que está menor, está con una valoración diferente, pues implica que yo también voy a tener una pérdida, ¿no? En el caso en que quiera salir a vender ese bono, voy a tener una pérdida, pero de hecho por las normas de contabilidad me tocaría registrar hoy en día esa pérdida cuando hago la valoración a precios de mercado. ¿Sí? Ese sería como un efecto inicial que se tiene. Ahora, el efecto puede ser mayor o menor dependiendo de las circunstancias particulares en las cuales fue bajada la calificación de un país y las razones por las cuales le bajaron la deuda. Ahora, yo puedo tener, para efectos también de ignorancia y de clarificar cosas, yo tengo un conjunto de empresas en Colombia que pueden tener una mejor calificación que el mismo Estado. O eso arrastra la calificación también del sector privado. Puede haber sí, empresas que tengan mejor calificación, no implica que no las tengan, pero cuando hay empresas que por una u otra razón están asociadas a los flujos de ingresos del gobierno, las arrastra. Por ejemplo, las nueve empresas a las que le bajó la calificación Standard Poor's recientemente es porque de una u otra manera están asociadas al gobierno, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, a una empresa como Ecopetrol. Pues Ecopetrol está muy vinculada a las finanzas públicas. Eso es innegable. Entonces, si le baja la calificación a Colombia, se la bajan inmediatamente a Ecopetrol. Pero solamente en esos casos puede ocurrir. Pero puede dar empresas que, de hecho, en Colombia hay empresas que siguen siendo AAA para Standard Poor's, o mejor dicho, no AAA, tienen mejor calificación que la que tiene Colombia, mantienen su grado de inversión. Bueno, y entonces,
Otra de las variables de las que también se habla es que los fondos de pensiones, entremos en el mundo de los aseguradores, ¿cierto? Que es donde estamos nosotros cercanos. Entonces, los fondos de pensiones también se asustan, se ponen nerviosos cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues es por la característica de que los fondos de pensiones son unos grandes inversionistas institucionales, y no solamente de Colombia, sino en el mundo, ¿no? Pensemos las AFPs de Colombia. Ellas tienen un portafolio del orden de 300 billones de pesos. O sea, es una cifra bastante respetable para nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos con su portafolio? Pues invertirlo. ¿En qué lo invierten? Pues hacen una composición una canasta de inversiones con diferentes riesgos, pero una buena parte de eso lo tienen invertido en bonos de menor riesgo, y parte, pues, de esa deuda sustancialmente es deuda pública, ¿no? Por ejemplo, los fondos de pensiones de Colombia pues tienen inversión en fondos, en TES, pero también tienen inversiones en el extranjero. Pero a su vez, hay fondos de pensiones de otros países del mundo que invierten en Colombia, que invierten en deudas de países emergentes, en diferentes países del mundo. Y muchas veces estos países, hay abro aquí en dos partes la respuesta. Uno, ¿qué pasa con los portafolios? Y dos, ¿qué pasa con los reglamentos que tienen de inversión los fondos? Muchos de esos fondos tienen reglas de inversión que le dicen a un fondo: sí señor, usted puede invertir en países emergentes siempre y cuando tengan grado de inversión, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una situación como la que nos ocurrió ahorita, que Colombia perdió el grado de inversión, significa que esos fondos tienen que salir de ahí. Y cuando salen de ahí, pues, ¿qué pasa en el mercado? Dependiendo de cuán grande sea la inversión, pues que van a afectar el mercado, le van a generar una volatilidad al mercado, porque van a tumbar los precios de los bonos, porque va a aumentar la oferta de los bonos y los precios se van a caer, ¿sí? Además, eso tiene una lógica, porque es que el precio tiene que caer para poder equipararse a la tasa de interés esperada de alguien que va a invertir en un bono de mayor riesgo. Eso por un lado. Pero por otro lado, si el fondo no tiene un reglamento que le diga que tiene que salir corriendo porque no es grado de inversión, de todo modo va a registrar unas pérdidas, por eso que acabo de decir. Porque las normas de valoración de inversiones a precios de mercado me dicen que yo tengo que reconocer esa realidad del mercado, que ya ese bono no vale lo que estaba contabilizado antes, sino que vale menos, y por lo tanto voy a tener una pérdida contable, una pérdida que tengo que registrar, y posiblemente tenga que hacer provisiones. Entonces, por esa razón, los fondos pues tienen mucha precaución con dónde invierten, y les produce cierto nerviosismo cuando un país tiene un downgrade como el que nos acaban de hacer. Finalmente, los fondos de pensiones son el ahorro de los trabajadores. Claro, por supuesto. Entonces, eso se traduce en que los dineros que todos hemos ido depositando en los fondos de pensiones, pues ellos hacen una administración muy responsable, con unas reglas en donde hay unos sís y unos nos, pues para clarificar un poquitico para el ciudadano de a pie que mañana va a escuchar esto o ver esto en YouTube. Y entonces esos sí y esos no de invertir o no invertir aquí y allí deben ser los que protejan el ahorro, las decisiones de inversión y el ahorro de los trabajadores. Es por eso entiendo que el grado de inversión ahí es importante para los fondos de pensiones. Pero pasa que nosotros invertimos afuera y los de afuera también invierten acá. Eso hace que ese cruce sea menos volátil y más sólido. Depende de la coyuntura. Todo esto depende mucho de las circunstancias en las cuales se da una pérdida de calificación. Una pérdida de calificación puede generar un pánico financiero perfectamente. Entonces, eso puede desestabilizar no solamente, ocasionarle grandes pérdidas al fondo de pensiones, sino que puede ocasionarle una inestabilidad a un país, ¿no? Pues por fortuna aquí en Colombia no nos ocurrió eso, no ha ocurrido, ni ya han pasado casi, digamos, 10 días, 15 días, y no ha pasado ese tipo de cosas. Aparentemente los fondos, eh,
hicieron una buena lectura de los mercados y lo que dicen los expertos en este tema es que los, los inversionistas van descontando el riesgo de una pérdida de calificación y entonces se va dando una gradualidad en el comportamiento de los spreads y muchos de estos fondos lo que empiezan es toman decisiones, ¿no? Ante un riesgo de pérdida de una calificación, van bajando, van así, vendiendo sus inversiones gradualmente de forma que no tengan pérdida, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando se hace con anticipación, pues no hay mucho problema. Cuando eso es muy intempestivo, pues puede ocurrir que se generen problemas serios, porque sale mucha gente a vender los bonos y los precios, la turbulencia del mercado se vuelve mayor. Pero en Colombia, pues no hemos tenido, ni desde los 30 tal vez, una situación de esas tan de borde como para mandar casi que un mensaje de experto, no de político, de experto a ese microempresario o a estas personas que muchos de los que nos acompañan son líderes de riesgos de empresas medianas o pequeñas, en donde el dueño de la empresa, que nosotros les decimos cariñosamente gerendueños, ¿cierto? Que son personas que son el gerente y el dueño de la compañía y finalmente conocen muy bien su negocio, pero se asustan mucho cuando escuchan ese tema de bajarme el grado de inversión, entonces yo qué voy a hacer con mi inversión, yo debería sacar mi plata del país, y entonces la gente empieza como a especular sobre el tema desde su propio bolsillo, pero no hay un motivo, digamos que científico o académico o dinámico en la economía como para hablar sobre ese tema. No, yo insisto en que la coyuntura particular de cada país, el momento en el cual ocurre eh, la reducción de la calificación es fundamental, porque eso implica que los impactos pueden ser mayores o menores. En Colombia por fortuna tiene una buena reputación internacional sobre el manejo económico. Es un país que tiene una tradición de manejo muy serio y es reconocido a nivel internacional. Entonces, pues hay personas que hacen la lectura de que este fondo, de que la calificadora Standard & Poor's se apresuró, otros que cuestionan un poco la cosa, pero las otras dos calificadoras no han tomado ninguna decisión. Es decir, nosotros tenemos tres calificadoras y con dos mantenemos el grado de inversión y lo perdimos con una. Entonces, depende de las circunstancias. Vuelvo y repito, los mercados internacionales en este momento están relativamente calmados, ¿sí? Eso hace que no haya volatilidad, que los spreads de la deuda no hayan aumentado. Estaba mirando justamente ahorita cómo estaban comportando los spreads de Colombia y encuentro que están relativamente estables. Depende de dónde lo tome uno. Podríamos decir que aumentaron como en 20 puntos básicos. Es una cifra muy pequeña. Normalmente cuando baja la calificación de un grado de inversión a un grado especulativo, se espera que haya un rebote del orden de 200 puntos básicos y no ha ocurrido eso. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda. Lo otro es que uno no puede correr. Yo creo que un empresario o un inversionista no sale corriendo ante una modificación tan relativamente pequeña de este tipo de cosas, a no ser que tenga un monto de inversión muy grande concentrado en un riesgo particular. El año pasado, por ejemplo, cuando empezó el coronavirus y además se dio el choque petrolero de abril, los mercados se enloquecieron a nivel global. Y el salto fue muy grande. Recordemos, la tasa de cambio nuestra pegó un brinco enorme, las bolsas se cayeron. Recordemos que los fondos de pensiones del año pasado en Colombia dieron pérdidas durante los primeros 4 meses y eso no hizo que muchos inversionistas salieran corriendo. Bueno, en parte la volatilidad de los mercados se debió a que ciertos inversionistas salieron del país, ¿sí? Y salieron de todas las economías emergentes. Alrededor de 100.000 millones de dólares salieron de las economías emergentes como consecuencia de esos dos choques, del COVID y del choque petrolero.
En este momento estamos en una situación diferente, pero aún así el año pasado no significó, por ejemplo, que los fondos que los fondos de pensiones salieran a vender todos sus portafolios porque las pérdidas ahí hubieran sido pues todavía mayores y de pronto se hubiera profundizado la crisis. Entonces, normalmente los administradores de portafolios tienen unos márgenes de tolerancia ante los cuales se mantienen ciertas posturas y yo diría que uno no tiene que salir corriendo ante ese tipo de cosas, salvo, repito, que uno mismo analice o que su asesor financiero le diga, es que esto se va a hundir todavía más y esto va a ser terrible. Si ese escenario le pinta el asesor financiero, pues ya serán otras las decisiones. Pero yo diría que en la coyuntura actual, por fortuna, Colombia, la decisión que tomó Standard & Poor's fue en un escenario en el cual las cosas han favorecido a Colombia en cierta medida, porque los mercados internacionales estaban tranquilos, hay una cierta expectativa sobre las tasas de interés a nivel global, pero todavía no se concretan. Justamente la Fed dio por esos días un mensaje de tranquilidad diciendo que no iba a subir sus tasas por ahora porque ese disparo de la inflación en Estados Unidos lo ven como algo temporal. Aquí en Colombia también la tasa de inflación viene aumentando un poco, pero el Banco Central también dio un mensaje de que las tasas se van a mantener quietas. Entonces, como que ese tipo de cosas contribuyeron a que se recibiera con tranquilidad la noticia y no generara ese tipo de pérdidas que podrían presentarse bajo otras circunstancias completamente diferentes que fueran adversas. Hablemos un poco, Hernán, y yo sé que es de tu esfera, el tema de solvencia, ¿cierto? O sea, cuando las aseguradoras, hace poco tu jefe en unas declaraciones no me acuerdo, creo que en La República, nos compartía pues a todos los lectores que el conjunto de aseguradoras ha tenido que pagar indemnizaciones por vida de más o menos unos 440 y 400.000. pico mil millones de pesos. Eso implica que el sector asegurador es muy sólido y que tiene una solvencia importante. Háblanos un poquitito de eso para también ilustrar que eso también cae al tema de riesgo país, ¿o no? Sí, no, porque eso que ocurrió, eso que mencionaba el doctor Gómez, pues está dentro del giro normal de los negocios de las aseguradoras, ¿no? Eh, pues las aseguradoras venden, alguien adquiere un seguro de vida y pues cuando se muere la persona que era titular del seguro de vida, pues hay que pagar Claro. la indemnización a la familia, ¿no? Porque para eso es que se compra el seguro de vida. Lo que él hacía referencia es a que por efecto del COVID, pues ha habido un número de personas que han muerto, que pues ya lo sabemos, nosotros tenemos una tasa de mortalidad por encima tenemos un exceso de mortalidad, lo que se denomina un exceso de mortalidad en el 2020 y el 2021 por cuenta del COVID, que eso lo está midiendo el DANE cada mes. ¿Cómo funciona el seguro de vida? Pues el seguro de vida, la persona va pagando sus primas y las aseguradoras van haciendo unas reservas con base en esas primas y esas reservas van a unas inversiones. Así como los fondos de pensiones tienen unos grandes portafolios, las aseguradoras también tienen unas grandes, es un inversionista institucional grande y tiene sus criterios de inversión en portafolios. Entonces, lo que se busca normalmente es tener las reservas suficientes para poder hacer frente a los siniestros que se van presentando. Entonces, si bien puede haber un aumento en el número de personas que han tenido que acudir pues, mejor dicho, las reclamaciones por seguros de vida pueden haber aumentado, pues esto está dentro del rango de lo tolerable por las empresas aseguradoras. Y además, pues digamos lo que tú mencionas, pues tienen eh, unos patrimonios sólidos y hacen que los niveles de solvencia de las aseguradoras no tengan, digamos, riesgos en las circunstancias actuales. No ha habido, es decir, no estamos hablando de un disparo de la mortalidad que hizo que el 80% de los asegurados se murieron, entonces vamos a tener que hacer un pago unos siniestros de ese magnitud, ¿no? Entonces, las reservas que hay son suficientes, se está dentro del rango y además hay un portafolio que permite, perdón, un patrimonio que en cierto momento permite también echar mano del patrimonio, dado el caso extremo que se presentara para poder cubrir con esos siniestros que se están presentando. Estas buenas prácticas de lo que sucede en las empresas
como las que pertenecen a la federación, pues es un modelo de buenas prácticas que deberían adoptar en los negocios pequeños. Lo que pasa es que al dueño, al microempresario o a esa persona que tiene un negocio que es de supervivencia y ahora en esta economía de supervivencia, tener ese tipo de respaldos es bien difícil. ¿Cómo afecta ese tema de riesgo país el crédito y el financiamiento del negocio corriente y de los bancos y de las financieras? Pues teóricamente debería tener algún impacto a través de la tasa de interés, pero depende nuevamente de las circunstancias y la magnitud del impacto de la calificación sobre los spreads, sobre la percepción de riesgo. Como señalaba, pues Colombia es bien percibido internacionalmente, tiene una muy buena imagen por su manejo macroeconómico, por la calidad de las políticas, y esto hace que las puertas del financiamiento sigan abiertas, que esa es una primera cosa, ¿no? Que esto no significa que el crédito se le va a cerrar a Colombia, no. Colombia tiene crédito abierto internacionalmente, solo que vamos a ver cuando ocurra la primera emisión, qué tanto más nos van a cobrar por esas nuevas emisiones. Eso, la primera repercusión que tiene, pues es, como lo señalé hace un rato, sobre un mayor costo del servicio de la deuda. Los cálculos que hay, los hizo Hernando José Gómez hace poco, señalan que si el spread de la deuda colombiana se comporta con un aumento entre 200 y 300 puntos básicos, no, entre 100 y 200 puntos básicos, es decir, entre un 1 y un 2%, eso implicaría que la nueva deuda aumentaría el costo de intereses en 0.3% del PIB. Eso sería más o menos unos 3.6 billones de pesos al año. Eso implicaría que el gobierno tiene que, a su presupuesto actual, o mirar de dónde recorta gastos o cómo hace para ingresar 3.6 millones de pesos más. Y esto pues obviamente implicará que las empresas de pronto le suben los impuestos, a las personas no suben los impuestos, etcétera, y por esa vía van subiendo, se va dando un efecto de transmisión a toda la economía que puede terminar por afectar también los costos de fondeo de las entidades financieras y por esa vía aumentar los costos de los créditos. De otro lado, pues también puede ocurrir que haya bancos que sean afectados por las calificadoras como consecuencia de su relación con el gobierno colombiano. Por ejemplo, qué sé yo, el Banco Agrario, si el Banco Agrario o Bancoldex hace una emisión de títulos, hoy seguramente le va a costar un poco más que lo que le costaba antes. Entonces, posiblemente eso tienda a transmitirse al financiamiento general. Pero de nuevo, por fortuna, pues estamos dentro de unos rangos relativamente moderados. Lo que estamos viendo hasta ahora es que esto está aumentando, máximo, ha aumentado unos 20, 25 puntos básicos, es decir, 0.2%. Y, y pues bueno, en general el efecto sería por ahí, por la vía de las tasas de interés. No se disminuiría, no habría disminución de la disponibilidad de créditos tampoco para las empresas, porque las empresas pues siguen siendo las mismas, y si siguen teniendo el comportamiento que venían teniendo, pues es lo que evalúa finalmente el banco. Y de todos modos, en la medida en que se mantenga la liquidez del mercado, por ejemplo, si el banco no sube tasas de interés como consecuencia de las previsiones inflacionarias, si se mantiene buena liquidez en el mercado, pues la competencia que hay en el mercado en este momento hace que las tasas de interés se mantengan bajas. En el mundo, la previsión que hay es que las tasas de interés se mantengan bajas, ¿sí? Llevamos ya unos 10, 15 años de tasas de interés muy bajas en el mundo y las proyecciones es que ellas se van a mantener. En la medida que se mantengan bajas las tasas de interés en el mundo, en Colombia tenderán a mantenerse de una manera similar, salvo que hubiera un brote inflacionario muy fuerte y eso obligara al Banco Central a subir las tasas. Entonces, redondeando la pregunta, diría, puede haber un efecto, debería haber algún efecto vía tasas de interés, pero por ahora se percibe que no van a ser tan grandes como se calculaba normalmente y contribuye a esa circunstancia el hecho de que haya liquidez suficiente en los mercados. Hernán, si te estoy entendiendo, vamos al meollo de los estallidos sociales en los que estamos metidos ahora en Colombia, y es
hay que, para poder honrar la deuda, tenemos que recoger plata como país. Y para recoger plata, con la última reforma tributaria, pues la del año antepasado, El 19. 2019, no alcanza lo que se recauda. Para, Entonces, es impajaritable una reforma tributaria. por supuesto. Sí, claro. Es que tal vez ustedes se acuerdan de una frase que dijo Carrasquilla después de aprobada la reforma tributaria del 2019 fue, este gobierno no va a hacer más reformas tributarias porque no es necesario. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él lo dijo, pero aparece una situación inesperada, que es la pandemia. La pandemia eh, es una cosa que absolutamente nadie esperaba. Ya cuando las cosas están ocurriendo, aparece mucha gente para decir que sí lo habían anticipado, que yo fui el gurú que dijo que iba a venir Ah, una peste. después de Eso la es, guerra todos somos generales. sí. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Tuvo dos efectos grandes. Eso fue un choque para la economía desde dos puntos de vista. Uno, demandó un gasto extraordinario en infraestructuras de salud. Ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia de esta magnitud. Ninguno. Y por esa razón fue que nosotros vimos el drama en España y en Italia de los sistemas de salud colapsados. Eso muestra claramente, porque es que hay veces que hay gente que tiende a menospreciar cosas, y es que nosotros en Colombia, como somos pobres, entonces nos cogen y no teníamos nada. No, es que ningún país del mundo estaba preparado. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues salir a comprar ese tipo de cosas y eso no estaba en ningún presupuesto. Lo segundo que ocurrió es que mucha gente, ¿no? Como las medidas que había que adoptar eran medidas como las cuarentenas, eso mandó para la casa a todo el mundo. Pero en una economía como la nuestra, en la cual la informalidad es tan alta, significa que de la noche a la mañana dejamos con cero ingresos a muchas personas al confinarlos. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no podía dejar que la gente se muriera de hambre, entonces tenía que hacer unos apoyos a las personas. Y entonces surgió el ingreso solidario, pero además reforzaron los planes para las personas que ya recibían transferencias del gobierno, los planes de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor fueron reforzados, pero había un segmento que se escapaba de esto, toda esta clase media, toda esta clase media que vive en las calles del rebusque, ellos no estaban recibiendo ninguna ayuda del gobierno, para ellos se creó el ingreso solidario, y fuera de eso, pues también las empresas formales empezaron a decir, ¿yo qué hago? Yo no puedo tener la gente parada, no puedo tener aquí esto sin recibir un ingreso y pagar servicios públicos, pagar impuestos. ¿Qué hacemos? Entonces el gobierno también tuvo que darle, pues el famoso PAEF, crear el PAEF, que era el apoyo a las nóminas, dar gabelas para el pago de impuestos, decir a los bancos suspendan el pago de créditos, etcétera. Bueno, eso de los pagos de créditos ya no era plata del gobierno, pero lo del PAEF y lo de los ingresos solidarios y lo de la devolución anticipada del IVA, todo eso era plata que el gobierno tenía que gastar sin estar presupuestados en el gobierno, sin que estuviera en el presupuesto del 2020. Pero además, cuando se paralizó la actividad económica, pues se redujeron el ingreso por impuestos al gobierno. Cuando las ventas se cayeron, cuando se cayó todo, pues las empresas no dejaron de recaudar IVAs, dejaron de pagar muchos impuestos que pagan, y entonces el gobierno, por un lado, vio crecer el gasto, pero reducir sus ingresos además. Y eso hizo que el déficit fiscal se incrementara del 2.5 al 7.8%. Nos llevó a un déficit del orden de 100 billones de pesos, que no estaban en ninguna parte presupuestados. Además, se pensaba inicialmente que podía contenerse la epidemia en el término de un año, pero ocurre que esto se ha prolongado y ya estamos hablando de posiblemente 3 años, ¿sí? Estamos hablando que la inmunidad al rebaño en Colombia se logrará, si el caso, a mediados del año entrante, y que aún así es posible que no se mantenga, pues que la pandemia no haya desaparecido. Entonces,
el gobierno este año se enfrenta a un problema grande porque el déficit fiscal sigue creciendo, va a crecer al 9.2, 9.3%, pero además se creció la deuda porque pues si se cayeron los ingresos, ¿cómo se financiaba el mayor déficit? Pues con deuda. Entonces la deuda saltó 15 puntos del PIB, es una enormidad, saltó del 50 al 65% del PIB. Eso es una enormidad. Pensemos solamente que la reforma tributaria que se le cayó a Carrasquilla, que le costó la cabeza, valía 2.2 puntos del PIB. Esta otra, la deuda se incrementó en 15 puntos del PIB. Entonces, estamos hablando de unas cifras enormes. Ante una circunstancia de esas, ¿qué pasa con el riesgo país? Pues que todo el mundo empieza a preguntarse es, ¿este señor gobierno sí tendrá forma de pagar eso con lo que se endeudó? ¿Este señor país sí será capaz de volver a un déficit que sea razonable para la magnitud para el tamaño de su economía y sus ingresos normales? Entonces el gobierno tiene que mostrarle al mundo que sí puede hacer las cosas y que sí es capaz. Y entonces por eso surge la necesidad de una reforma tributaria. Es una reforma tributaria que sea capaz de convencer a los inversionistas internacionales, a los organismos multilaterales, de que somos capaces de volver a la senda que traíamos, con la regla fiscal. Nuestro objetivo era llegar a un déficit del 1% gradualmente. Y también tenemos que mostrarle que somos capaces de bajar la deuda desde el 65% del PIB, que es muy alto, volver a bajarlo gradualmente, pues ponerle una senda que sea descendente y que trate de llegar al 60% a la vuelta de unos 4 o 5 años, que llegue al 60% del PIB. Entonces eso hace necesaria la reforma tributaria. Sí o sí hay que hacer la reforma tributaria. El problema es que, claro, lo que estabas comentando, el estallido social y todas estas cosas hacen que el ambiente político sea muy difícil, pero además a eso hay que sumarle que estamos en un año electoral, entonces preelectoral. Entonces, todo esto hace que sea muy complejo, pero, y esa es la razón por la cual perdimos la calificación. La calificación la perdimos no por el hecho simplemente de que la reforma tributaria se hubiera retirado, sino porque el gobierno está dando con eso una señal de debilidad, de dificultades para poder cumplir con sus compromisos de la deuda y del déficit fiscal, que es lo que técnicamente se denomina la sostenibilidad de la deuda y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, yo puedo endeudarme hasta un punto, puedo tener transitoriamente un sobreendeudamiento, pero tengo que demostrarle a los bancos cómo voy a pagar, cuál es mi compromiso para poder pagar. Y eso es lo que nos tiene, digamos, al país como país en problemas. Si no solucionamos esto de la reforma tributaria, lo preocupante es que aquí hay varias voces que ya han empezado a decir que no es necesario hacer reforma tributaria, que no la hagamos. Entre tanto, en otros países de la región están pensando también en hacer reforma tributaria porque no somos los únicos. Este fenómeno de aumento de los déficits fiscales y de aumento del endeudamiento público fue de todo el mundo. Eso fue unas cosas extraordinarias. Canadá aumentó su deuda en 32 puntos, su deuda en 32 puntos del PIB. Y por eso está el riesgo que le bajen la calificación, que es uno de los pocos países en el mundo que queda con calificación AAA. Está en riesgo que le bajen su calificación. Todos los países del mundo tarde o temprano van a verse abocados a hacer reformas tributarias. Lo que pasa es que le tienen miedo a que, claro, como la gente ha estado confinada y uno de los efectos de la pandemia y el confinamiento ha sido una cosa que ha favorecido más a la gente que es pudiente y desfavorecido a los menos favorecidos, a los vulnerables, que se refleja en nuestras cifras de aumento de la pobreza, pues esto está aumentando el descontento que venía ya desde tiempos atrás. Recordemos que las manifestaciones y todas esas protestas venían de tiempo atrás, y no solamente en Colombia, en Chile, en México, en Perú, en España, en Francia, ¿sí? Es decir, en Estados Unidos mismo, en Inglaterra. Es decir, eso venía de atrás, y lo que está haciendo es que lamentablemente, pues es un riesgo que hay que correr, pero que necesariamente tenemos que ver cómo se ajustan las finanzas públicas, porque si no, pues vamos a tener más problemas con el grado de inversión, con la calificación de las calificadoras. Hay una pregunta, un comentario, lo vamos a leer. Este es el momento este es el momento de todos ustedes. ¿Cómo pueden los gobiernos de Erika Hernández? ¿Cómo pueden los gobiernos para llevar de la mano los problemas sociales si existe una presión de hacer una reforma tributaria y somos muchos países que vamos a entrar en esa presión social? En realidad,
pues voy a tratar de traducir la intención del comentario. Es la banca multilateral, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y todos los que nos prestan plata, todos vamos a ir todos vamos a ir a tocar a que nos presten, finalmente. Sí, Y unos tendremos menos calificación que otros para que nos presten dinero. Pero igual, con mayor o menor tasa, nos van a prestar la plata. El tema es que nos va a tocar hacer un apretón de cinturón porque finalmente sí se necesita una reforma tributaria. claro, claro. Esa pregunta abre un espacio muy grande de posibilidades de comentar. Eh, pero vayamos a lo siguiente, por qué la reforma, por qué la protesta social se asocia con la reforma tributaria? Yo creería que se asocia fundamentalmente por lo que es la crítica más grande que le hago yo a esa reforma tributaria que llama falta de pedagogía. El gobierno, primero que todo, dio mensajes equivocados al comienzo. El mismo presidente dijo que eso era un suicidio hacer una reforma tributaria en medio de una pandemia, pero luego reconoció que era necesario porque pues este año, mejor dicho, si no hacemos la reforma tributaria nos hubieran bajado de todos modos la calificación. El problema es que al no hacer una pedagogía de decirle a la gente, mire, Colombia pudo sortear la primera ola de COVID y la segunda ola de COVID gracias a las inversiones que hizo el gobierno y al gasto que tuvo que hacer que no estaba previsto. Si no hace eso, el colapso que hubiéramos tenido el año pasado hubiera sido peor que lo que ocurrió en España y en Italia. Y entonces el descontento social hubiera sido no solamente mayor, sino que el duelo que hubiéramos tenido que tener muchos en el Colombia hubiera sido mucho mayor. La mortalidad que hubiéramos tenido, eso no puede uno ni pensar en eso. Entonces, el tema es que hay que pagar eso. Y eso es, en economía hay una frase muy famosa, pues es la frase del primer curso de economía, es no hay almuerzo gratis. Ese almuerzo tenemos que pagarlo. Estaba muy bien, pero nos toca pagarlo. Entonces era decirle a la gente, mire, vamos a hacer, porque además tenemos que mantener la política social, tenemos que fortalecer la política social, porque la pandemia se prolongó. Entonces vamos a hacer una reforma en la cual, pues vamos a poner todos un poquito. Es que también es de principios, es de un principio básico que el gobierno, el Estado es de todos, el Estado somos todos, y de igual manera todos tenemos que contribuir al Estado en la medida de nuestras capacidades. Pero al no venderse de esta manera, sino que fue un proyecto que manejaron como en secreto, como que no lo querían comentar a nadie, y como que de pronto lo sacaron y lo presentaron plop. Entonces, rápidamente, los políticos empezaron a hacer eco de la cosa porque estamos en año preelectoral y a descalificar la reforma, y esto rápidamente fue retomado por una masa descontenta, una población que venía descontenta, vuelvo y repito, desde tiempo atrás, pero que tomó esta bandera sin siquiera entenderla. Yo invito a que cualquiera de ustedes que conozca a gente que esté protestando le pregunte por qué era mala la reforma tributaria y vamos a ver qué respuesta nos dan. ¿Sí? ¿Qué era porque el IVA? Sí, pero es que iba a haber devolución de IVA. Hay devolución de IVA ya en Colombia. Se iba a aumentar el IVA en ciertos productos, pero se iba a aumentar también la devolución del IVA. ¿Qué? Porque es bueno, ¿y qué es lo que piden ahora la gente? Está pidiendo una renta básica, pero en el proyecto de ley había volver permanente el ingreso solidario, que es una renta básica, no como la quieren, que es el salario mínimo, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Querían educación gratis y eso es lo que estaba en la reforma tributaria, etcétera, pero sobre todo había que vender la idea de que es que nosotros tenemos que mantener nuestro grado de inversión para poder seguir funcionando como Estado y para seguir teniendo unos costos de endeudamiento menores. Entonces, en eso hubo falla, me parece a mí, en la pedagogía. Yo tengo sobre esto un documento, yo tengo un blog que se llama Ideas Sueltas y los invito a consultarlo ahí porque el documento se llama ¿Era necesaria la reforma tributaria? Pues si quieres, de pronto te lo envío para que tú lo puedas circular. Claro, claro. Y ahí está, todas estas explicaciones, está explicado partiendo de una situación de una familia.
para hacerlo muy entendible y muy digerible. Y yo diría, era como, algo así como eso la labor que debería haber hecho el gobierno para esto. Ahora, el problema es que el ejemplo de Colombia, cómo va a afectar a otros países de América Latina. Yo creo que los puso, esa experiencia de Colombia los puso en calzas prietas, como dice el dicho. Hace poco, justamente, el The Economist decía, había titulado una, una columna, Bello la titulaba, ¿cómo va a pagar su deuda América Latina? La deuda del COVID. Y decía, las experiencias de Colombia son una señal de alerta sobre lo que puede ocurrir, porque yo creo que en todos los países va a ocurrir algo parecido. Entonces, lo más probable es que va a haber una ola de caídas de grado, de bajas de calificación en América Latina mucho más fuerte de lo que venía hasta ahora. Como consecuencia de porque muchos, yo creo que ningún gobierno se va a querer comprometer ahorita a hacer una reforma tributaria después de lo que nos está pasando a nosotros. ¿Tú crees entonces, con buen criterio, que este gobierno no va a alcanzar a proponer una reforma tributaria en el segundo semestre? Yo creo que tiene que hacerla. Es decir, estoy convencido de que están trabajando. No sé en qué momento la van a presentar. Ya hoy estaba por ahí alguien sugiriéndole al gobierno que por qué en vez de presentarla ahorita no la presentaba después del 20 de julio. Pero que toca presentarla, porque recordemos que hay dos calificadoras que no nos han bajado la calificación. Y ellas pueden tomar una decisión, si el gobierno se demora, pueden tomar una decisión de bajar el grado de inversión a Colombia y entonces sí podría hacerse realidad la ampliación de los spreads. El ENVI podría aumentar más todavía y ser nosotros percibidos como un país de mayor riesgo. Ahora, también hay Standard & Poor's en su calificación. Ellos, como te decía en algún momento en la preparación, a las calificadoras toca leerlas entre líneas como a los banqueros centrales. Sí. Y Standard & Poor's en la calificación dice, esperamos que en el término de 10 a 18 meses el gobierno muestre si ha podido presentar, que muestre que ha mejorado su situación, su perspectiva fiscal, y entonces el Standard & Poor's podría mejorarle la calificación si la economía crece más, si las finanzas no sé qué, pero podría bajarle la calificación si las finanzas no sé qué. O sea, ahí eso es una espada de Damocles en la que estamos ahí, porque Standard & Poor's puede seguirnos bajando la calificación perfectamente. Y eso eh, recordemos el episodio, la vez anterior que perdimos el grado de inversión fue en 1999 y nos tardamos 12 años en recuperar el grado de inversión. En el año 2011 volvimos a tener grado de inversión. Ahora bien, tú lo acabas de decir, listo, vamos para una reforma tributaria importante y pues necesaria, pero que es un tema de comunicación. Tú lo dijiste que la de Carrasquilla no era tan mala, sino que fue mal comunicada, ¿cierto? Entonces, al ser Sí, mal comunicada, pues finalmente, si uno no hace una buena difusión antes de, pues lo que termina haciendo es un daño al propósito. Eso no solamente para reformas tributarias, sino para cualquier decisión grande, política o macroeconómica que se vaya a tomar en, en el Estado o en una organización. Pero, ¿tú crees que bajo la égida de que nos van a cambiar el grado, o sea, esa amenaza, eso es lo más impopular del mundo? O sea, eso al ciudadano del común le causa prurito y le causa rasquiña. sí, sí, pero pues hay que entenderlo de esa manera, independientemente de que nos cause el prurito o no, porque es una realidad. Y yo creería que el ministro actual está tratando de corregir ese problema. Yo creo que son conscientes de la falta de comunicación. Y hasta donde tengo entendido, el ministro ha dicho que ha estado hablando con grupos de interés. Yo esperaría que dentro de esos grupos de interés esté hablando con la gente del paro, con la gente que está en el paro, y les haga entender, pues no solamente la importancia de hacerlo, sino que ya se comprometieron además a no tocar la clase media, no sé qué más cosas se comprometieron. No importa, lo que importa es que salga una reforma tributaria. Los empresarios mismos a través de la ANDI, a través de Pro Bogotá, los empresarios afiliados a Pro Bogotá dijeron, estamos dispuestos a pagar más impuestos. O sea, son mensajes de respaldo al gobierno que yo creería que
hay que hacerla y si la reforma pues no va a aumentar la base tributaria de renta y ese tipo de cosas, pues habría que saberlo capitalizar también, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo, mejor dicho, me parece a mí que es imprescindible. Bueno, Así sea aquí una hay, reforma tributaria muy moderada y que el gobierno que llegue lo primero que le toque hacer sea otra reforma tributaria, que sería el colmo de las cosas, pero de pronto le tocaría hacerlo así para que no fuera, pues para poder recaudar algo, porque es que tú decías ahora hace un rato la apretada del cinturón. Es que la apretada del cinturón es algo muy complicado en las finanzas públicas de Colombia, porque nosotros tenemos unos presupuestos que son demasiado rígidos. Los gastos en Colombia, como somos tan desconfiados de que la plata se la roban, de que la corrupción, entonces tratamos de solucionar el problema amarrando todo a leyes. Entonces creamos una ley y el gobierno le entran 10 pesos y tiene que gastarlos en tal cosa porque esa es la ley. Entonces el gobierno cuando se ve abocado a una circunstancia como esta en la cual tiene que reducir el gasto, no tiene mucho margen para hacerlo. Entonces hay un índice que saca Moody's, que es el índice de flexibilidad del gasto público, y Colombia aparece entre los que tienen un presupuesto más rígido en América Latina. Nos gana Brasil y no recuerdo qué otro país. Hay dos países que nos ganan, que tienen un presupuesto más rígido que el nuestro. Entonces la posibilidad de hacer algo por allí, pues es, sí, el gobierno anuncia, vamos a hacer un programa de austeridad, pero la austeridad, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a quitar los viajes, vamos a quitar los celulares, o sea, unas cosas que sí pueden ser importantes. Yo no diría que no hacen alguna economía, pero eso no es lo que va a solucionar el problema fiscal del país. y entonces apretar el cinturón iría en realidad en bajar la inversión pública, porque el gasto, Siempre es la inversión pública el comodín que se baja. Ese es el problema también que tiene el país, porque es que bajar la inversión pública significa reducir la oferta de bienes públicos que el país necesita. Significa demorar más las carreteras, significa demorar más los puentes, significa demorar más los hospitales, demorar más las escuelas. Es decir, eso tiene repercusiones, pues por eso digo yo, no hay almuerzo gratis. Si nosotros recortamos la inversión, pues simplemente no vamos a poder disponer de otro tipo de cosas que deberíamos disponer, ¿no? y eso ralentiza pues indiscutiblemente el desarrollo del país. Bueno, en ese mismo sentido, de lo que acabas de hablar, Rafael Humberto Solarte hacía esta acotación. ¿Qué proyectos se tienen hoy en el gobierno para hacer una contención de costos y gastos a nivel general, apretarse el cinturón y cuánto representaría esto en la disminución de la deuda externa en dólares y en porcentajes y en qué sectores se podría hacer? Deben haber opciones. Esto es un mensaje casi que desesperanzador, ¿no? Sí, pues no conozco las cifras. Carrasquilla había hecho una propuesta de ajuste fiscal, de ajuste de gasto público, que decía él significa una economía de 10 billones en los próximos 5 años. O sea, eh, eso es decir, bueno, 10 billones en los próximos 5 años implicaría 2 billones por año. Pues 2 billones, un punto del PIB vale 12 billones de pesos. Entonces, pues eso sería platica, obviamente, pero no explicó muy bien cómo se va a hacer, ¿no? Que es la parte crítica. Vamos a congelar las nóminas. Las nóminas congeladas en el gobierno significa vamos a hacer nóminas paralelas, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace años. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad que tiene más empleados por contrato que de planta. Más empleados, es decir, la planta fija es más pequeña que la planta de contratistas. Y y los recortes, pues, lo otro, bueno, pues yo vuelvo y repito, son economías que pueden hacer. El problema es cómo se mantiene eso permanentemente. Existe una sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, que dice que no se puede congelar los salarios de los empleados públicos. O sea, hay que mantenerles el poder adquisitivo real, por lo menos hay que ajustarlos por la inflación. Entonces, en términos reales, tampoco puede el gobierno hacer un ajuste por la vía de salarios. Hay quienes dicen, pues recorte la nómina, que eso es fácil. Bueno, aparentemente sí, Corfi Colombiana hizo un ejercicio haciendo el siguiente escenario. Reduzcamos el Congreso a la mitad, eliminemos todas las consejerías presidenciales y eliminemos 2 ministerios, creo que era eso, le daba 0.8 billones, no, 0.8 puntos del PIB. No, mentiras, 0.8 billones, no daba ni siquiera un billón de economía al año, ¿sí? Entonces, yo diría, sí, yo sería partidario de racionalizar el Estado, de volverlo más eficiente, darle un capital humano más sólido, muchas cosas, pero
y habría que hacer algo de pronto por ahí, pero no sería la gran cosa. Pues digamos que en gracia de discusión, digamos la carrasquilla que sí, que 1 billón de pesos se economizaría por allí. Bueno, está bien, 1 billón. El requerimiento de la reforma que él había presentado eran 23 billones de pesos. Ahorita están hablando de 14 billones de pesos. Y bueno, eso sería una contribución marginal, pero podría ayudar. Pero no sería la Bueno, panacea. Sonia Tequia, que hace varias intervenciones. Sonia es muy juiciosa en hacer preguntas y tiene esta: la siniestralidad sobre las pólizas de responsabilidad civil de servidores públicos está generando riesgo país. No, Hace una aclaración Sonia más adelante, porque se generó un caos con la venta de pólizas con amparos de responsabilidad civil de servidores públicos en el año 2019, en cuanto se incrementó el programa de seguros de las entidades públicas y el efecto sobre el presupuesto de la nación. Ahí hay un tema que es todavía algo por estudiar o resolver. sí, pero digamos que eso va por otro lado. Cuando hacen la evaluación del riesgo país, no miran a ese nivel de detalle tan micro, no lo miran. Ese es otro tema. Es un tema que está más asociado como a las lecturas que hace la Contraloría sobre lo que es el detrimento patrimonial. Y eso va como por otra vía. No niego que tenga unos efectos y ahí ahí hay un problema serio, un problema grande, pero no creo que tenga repercusión, mejor dicho, no tiene repercusión sobre la calificación del país. Lo que mira, lo que mira las calificadoras cuando miran la parte fiscal, para entender, no solamente miran la parte fiscal, miran la parte de instituciones, la parte de gobierno, la parte fiscal lo miran en dos partes, la parte de presupuesto y la parte de deuda. Luego miran la parte de sector externo, luego miran la parte de manejo monetario, y creo que son las 4 partes, 5 partes que miran. Dentro de la parte fiscal, pues cuando miran la parte de deuda, miran es cuánto se ha endeudado el país, cómo viene cumpliendo, qué tanto le está creciendo. Mira, por ejemplo, los perfiles de vencimientos de las deudas, qué tanto están creciendo los ingresos, qué tanto están creciendo los pagos de intereses, etcétera. O sea, muy concentrado en la composición de la deuda. Y por el lado del presupuesto, lo que miran es el cumplimiento del déficit fiscal. Cuando nosotros teníamos regla fiscal hasta comienzos del 2020, entonces miran cómo está cumpliéndose la regla fiscal, cómo está funcionando el marco fiscal de mediano plazo, qué mensajes está transmitiendo el marco fiscal de mediano plazo. Y luego miran cómo va el recaudo con impuestos, pues, si miran si el presupuesto que está presentando es razonable o no es razonable, si no están echando carreta el gobierno sobre el crecimiento de los ingresos, etcétera, ese tipo de cosas, pero no entran tan al detalle tan particular como este que me estaban comentando sobre el tema de las pólizas de cumplimiento para los funcionarios del sector público. A ese nivel no llegarían. Eventualmente podría tener repercusión sobre una calificación de algún proyecto específico, porque también hay proyectos que requieren calificación, ¿no? Pero en términos generales del riesgo país no lo veo. Tenemos una mano levantada que es Carlos Mauricio Moreno. A propósito, Carlos Mauricio nos va a acompañar el día 17 hablando sobre auditoría basada en riesgos. Carlos Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Doctora Avendaño, Noches. Sí, ya. muy bueno el conversatorio y lo que nos ha dicho. Yo quería preguntarle un poquito sobre esta baja de calificación del país, lo cual hace que inversores internacionales, institucionales, no puedan invertir. También se ha hablado mucho de que otra forma de financiar este déficit es con venta de una participación de Ecopetrol o de otros activos de la nación. ¿Hay algún cálculo debido a esa baja en la calificación, esos activos que podría vender la nación, cuánto perdieron de valor? ¿O será tan fácil en este momento salir a ofrecer en el mercado ese tipo de inversiones cuando ya los inversionistas son menos? Eh,
Carlos Mauricio, muy interesante tu pregunta. En la primera parte, lo de la parte institucional, la hemos comentado al comienzo, que es, depende de los reglamentos de inversión que tenga cada fondo, ¿no? De estos hay fondos que exigen que las inversiones deben estar en países con riesgo de inversión, con riesgo de inversión, y cuando cae un país en grado especulativo, pues los obligan a salir de esas inversiones. Pero hay fondos en los cuales no ocurre eso, o hay fondos en los cuales dicen, pues para el caso país, por ejemplo, Colombia, como hay 3 calificadoras, solamente estamos obligados a no mantenerlo en ese país si hay 2 calificadoras que tienen grado especulativo. Entonces, eso mitiga un poquito el tema de los inversionistas actuales. Ahora, eso no significa que el país no tenga, si va a salir a hacer en este momento una emisión de bonos, tenga un menor número de compradores. No, no, porque en el mercado existen compradores para diferentes tipos de riesgo también. Pues tan así que, por ejemplo, hay personas que compran o instituciones que compran riesgo de Ecuador, que tiene un spread de 1.500 puntos básicos, mientras Colombia está en 240. Con relación a la segunda parte, que es la parte de los activos, sí, esa es otra parte que se viene comentando siempre cuando surgen este tipo de problemas. Y en efecto, hay una muy fácil, relativamente fácil, que se podría hacer, que es la venta del 8.5% de Ecopetrol, que ya está autorizada desde hace mucho rato por una ley, la que autorizó la venta cuando se vendió el 12%. Y eso se puede hacer relativamente rápido, y eso podría dar alrededor de unos 12 billones de pesos. 15 billones de pesos se calcula. El gobierno hay un COMPES por allí que hizo un diagnóstico de lo que el gobierno tenía en inversiones o participaciones accionarias, y encontró que el gobierno tiene participación o es dueño de 110 empresas que para el momento en que se hizo ese COMPES tenían un valor, un valor patrimonial de 70 billones de pesos. Ahí estaba ISA y estaba Ecopetrol. Pero en la realidad, pues de precios de mercado, obviamente, pues eso, hay algunas empresas que valen más y otras que deben valer menos. Muchas de las empresas deben valer menos. Entonces, de corto plazo, yo diría que estaría Ecopetrol y pare de contar. Cualquier otra venta que el gobierno va a tratar de hacer, recordemos que eso es un proceso muy largo en Colombia. Recordemos la venta de Isagen tomó como 10 años más o menos, y es ¿Qué me sujeta a dice todos la los de debates Telecom? públicos, de todos los debates públicos que eso llevó, etcétera. Pero además tiene un inconveniente, y eso obviamente lo notan las calificadoras inmediatamente, y es esa venta de Ecopetrol es un ingreso por una vez. Y lo que necesitamos garantizar y mostrarle al mundo es que tenemos un ingreso permanente que nos permita financiar una deuda de largo plazo. Porque yo dije, pues la deuda, el déficit fiscal vale actualmente 100 billones de pesos. No estamos haciendo una reforma tributaria que recaude 100 billones de pesos para pagar la deuda hoy, sino que estamos recaudando para pagar una política social y para que quede un remanente adicional que le permita al gobierno ir amortizando esa deuda adicional que contrajimos e ir bajando el déficit a unos niveles parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, ese sería como mi punto de vista sobre esta pregunta, que me parece que realmente es interesante y abre muchas opciones de análisis. Hay una frase muy coloquial para eso, y es que no se puede matar el pollito aliviado para darle un caldo al pollito enfermo. Muy En bueno. ese caso, David Andrade, que también nos va a acompañar dentro de 8 días en un conversatorio sobre oficial de cumplimiento, te levantó la mano, tú le tocaste el tema a Ecuador. David es un insigne abogado ecuatoriano que Ajá, qué vive bien. hoy en Colombia. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernán Carlos? Qué ¿Qué tal, gusto. David? Excelente la charla. Sabes que el tema de riesgo de país es algo que nos ha afectado muchísimo a nosotros, y es simplemente un tema de una calificación. La verdad que complica muchísimo el tema de la inversión pública como tal, y la gestión de la política monetaria se empieza a volver mucho más pesada y mucho más difícil para el gobierno. Y no Claro. se diga este tema. Nosotros venimos de
en Ecuador de salir de un tema de crisis. El simple cambio de presidente nos bajó el riesgo país. No funciona tanto así, el mercado va también atado al tema del valor del petróleo, pero bueno. Y te quería preguntar una cosa. Hay un tema que Ecuador no tiene y es un banco central que pueda hacer una gestión respecto al tema de la moneda, un poco ir ajustando por eso. Colombia ya vemos desde hace algún tiempo que el precio del peso está por los 3.700, no logra bajar de los 3.400 por dólar. Y esa es otra de las políticas que se van tomando un poco y es traducido al castellano simple. Ese es un tema de empobrecer a la gente, porque al final les doy un menor poder adquisitivo que tenían frente a lo que había hace 5 o 6 años, que el peso estaba por los 1.900, si no me equivoco, y esa era la cifra normal que se mantenía. Entonces, un poco haciendo el símil con Ecuador, Ecuador no lo puede hacer porque evidentemente tiene el dólar y no tiene una moneda propia con la cual pueda jugar con ese tipo de políticas como tal, políticas macroeconómicas. ¿Cómo le ves tú el tema del peso a futuro con todas estos conflictos, estos temas que se están dando al interno de Colombia? ¿Cómo le va a afectar eso también para el tema de la adquisición de deuda? Porque no es lo mismo que un país que produce en pesos se endeude en dólares y a la final la deuda le termina costando muchísimo más porque su moneda está siendo depreciada cada vez más. Muy interesante la pregunta, David, y muy interesante la comparación con Ecuador. Pero digamos que las dificultades que comentabas al comienzo de tu intervención, pues están muy asociadas también a que es que Ecuador lo que tuvo fue un default, ¿no? Fue un incumplimiento. Y entonces cuando uno incumple y le baja la calificación por incumplir su deuda, el pago de la deuda, es muy diferente a cuando uno le baja la calificación porque tiene una perspectiva de sostenibilidad de la deuda. Son dos dimensiones muy diferentes y obviamente los inversionistas internacionales hacen esa lectura continuamente. Con relación a la tasa de cambio, pues lo que pasa es que Colombia no tiene una política de mantener como objetivo una tasa de cambio determinada, ¿sí? Nuestro esquema de banca central autónoma tiene un esquema de inflación objetivo en el cual la tasa de cambio se determina libremente por el mercado. Tenemos una intervención, o sea, es un mercado de flotación, de libre flotación, con intervenciones ocasionales del Banco Central, lo que se conoce un poquito como la intervención sucia, aun cuando la intervención sucia de Colombia es más restringida que la que tienen otros países de América Latina. Y por lo tanto, la tasa de cambio, pues es la que determina el mercado. Nuestra situación actual de tasa de cambio es una tasa de cambio, digamos, que es razonable. No, lo que uno tendería a creer es que la tasa de cambio puede irse devaluando gradualmente, lentamente. Y el año pasado tuvimos un salto muy grande cuando la crisis del petróleo y cuando inició el tema de las cuarentenas en muchos países. Y esto no se, digamos, no tiene un impacto, eh, digamos, sobre el crecimiento o sobre este tipo de variables, no, incluso uno tendría a pensar que la devaluación, la adecuación de la tasa de cambio real a las condiciones de mercado es lo que le da más tranquilidad a los exportadores en materia de reglas de juego cambiarias. El tema el tema de la, de la, de la protesta, eh, hasta el momento no ha tenido una repercusión sobre la tasa de cambio. No, digamos, aquí recientemente tuvimos un aumento hacia 3.800 algo a raíz de la renuncia de Carrasquilla y del ministro de Hacienda y de la retirada del proyecto de ley de reforma tributaria. Pero luego en las semanas que sigue, justamente hoy estuve mirando muy al detalle porque uno esperaría que con el cambio en el grado de calificación hubiera tenido una repercusión. Y la tuvo al comienzo, pero luego volvió y se corrigió. Y hoy estamos por los 3.600 algo. O sea, Es muy episódica, ¿no?
Sí, o sea, es lo que digo yo, que la coyuntura resultó muy favorable para Colombia. La coyuntura de pérdida de calificación, del grado de inversión, resultó muy favorable para Colombia porque los mercados están muy relativamente calmados. Entonces no tuvimos esa repercusión. Entonces, como no hay una política intencional, como no hay un objetivo de tasa de cambio, pues la tasa de cambio yo diría que está en el punto donde el mercado lo está dando. Simplemente cuando hay demasiada volatilidad, intervendría el Banco Central y pues tiene las reservas suficientes para poder asegurar la estabilidad de la tasa de cambio, o tiene la capacidad de comprar dólares en la medida en que lo requiera el mercado, y eso no ha sido necesario hasta ahora. Incluso el año pasado el Banco Central adoptó una política intencional de compra de reservas, de compra de dólares para incrementar las reservas. Compró un montón de dinero previendo que la inestabilidad de los mercados como consecuencia de la pandemia se iba a hacer más aguda, y por fortuna eso no ocurrió tampoco. Entonces, digamos que estamos relativamente sólidos en la parte. Tenemos un Banco Central con mucha credibilidad también, y pues eso creo que más bien contribuye un poco a que la estabilidad en la tasa de cambio sea relativamente normal, digamos. La tasa de cambio es una variable muy difícil de predecir, es como el precio del petróleo, pero nosotros aquí el Banco Central hace unas encuestas eh, mensuales con los analistas que más conocen del mercado, para mirar cómo ven ellos la tasa de cambio a un mes, a 2 meses, a final de año, a mediados del año entrante, etcétera. Y todos muestran una ligera tendencia a la devaluación, es decir, que tenderíamos a estar por el orden de los 3.800 hacia mediados del año entrante. Pero obviamente esto es una percepción muy de corto plazo, pero lo que transmite es la idea de que hay una relativa tranquilidad en el mercado. Entonces, por ese lado no es una variable que sea de gran preocupación en este momento. Hernán, no, pues la verdad, qué buen conversatorio, la verdad, súper ilustrativo. Hablar de economía con un economista que sabe explicar la economía es bien difícil, bien difícil encontrar un interlocutor que lo sepa explicar como lo haces tú. Y bueno, son las 6:30, más de las 6:30. Este es el tiempo en televisión es corto, como diría doña Gloria Valencia de Castaño. Y voy a acotar una frase del difunto expresidente de Colombia, Alfonso López Miquelsen, que decía que la economía va bien, pero el país va mal. Pero igual, estamos todos trabajando fuerte para que podamos corregir todos esos desequilibrios. Y bueno, estaremos pendientes pues, de todas las situaciones que se presenten, no solo en lo político, sino en lo económico. Y nosotros como grupo de estudio y como comunidad de conocimiento seguiremos siempre atentos a estas variables. Espero poder volverte a invitar, Hernán, que no te hayamos aburrido mucho, para que hablemos de otras cosas, de que no sean este tema tan espinoso del riesgo país, y que nos puedas aclarar o platanizar, como decimos en algunas partes, conceptos que a veces son muy top, muy de arriba, y que parecen ser muy crípticos y muy enigmáticos para muchas personas, y eso, la economía no puede ser esotérica para el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias. Tus redes sociales no tienes así muy fuertes, entonces lo que sí es que les vamos a dejar en el chat, les acabamos de compartir el enlace de tu blog, que es ¿El de artículos de economía o el de ideas sueltas? el de ideas sueltas, que este también es más, y el de artículos de economía. Regálanos los dos Hay uno que se para llama poderte seguir. artículos de hernanarendano.blogspot.com. Ahora te lo envío. Y Perfecto. también obviamente los invito a mi canal de YouTube, que es un canal, ese es otro tema más placentero, menos árido, que es el de los libros, es el de la lectura. Yo soy usuario de ese canal de YouTube, me encanta, hermano. Luis Guillermo, hola, Visítelo ¿cómo porque estás? a mí no me gusta leer libros y pues aquí Hernán me ayuda haciéndome el resumen ejecutivo de los libros, de verdad. Es un canal muy interesante, me encanta.
Yo recién lo conocí y la verdad he disfrutado mucho la lectura, lo que hace que tuve mi primera referencia de Hernán, lo stalkeé, como dicen los muchachos hoy en día, y descubrí que esos dos blogs son súper interesantes y no lo dejes de hacer. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo se nos acaba. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Les quiero refrendar la invitación para dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre roles y funciones y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento. Ahora que esta explosión del tema de compliance se nos viene encima en toda América Latina, vamos a tener como invitados a David Andrade, que acaba de intervenir, y a nuestra muy querida Isabel Casares desde Madrid, que hoy no nos puede acompañar porque estaba disfrutando un tema personal que estoy feliz que lo haya podido hacer. Isabel, desde aquí un abrazo fuerte. Aristides Mucio, como siempre, a la entrada, a la salida, no preguntaste nada porque tenías el audio malo, pero yo sé que tienes muchas cosas que aportarnos a esta. Aristides está desde Lima. Como te decía Hernán, cuando estábamos preparando esto es una comunidad que ya rebasó las fronteras de Colombia y ahora confiamos y nos compartimos información entre todos. Entonces, ya saben, dentro de 8 días vamos a hablar sobre roles y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento. Isabel Casares, David Andrade. Dentro de 15 días, Carlos Mauricio Moreno y Carlos Eduardo Díaz nos van a acompañar en el tema de auditoría basada en riesgos. Y dentro de 20 días vamos a estar en Normograma, una herramienta para el compliance, con Carolina Saldarriaga y Juan Manuel Saumet. Ya tenemos algunas concertadas para el mes de julio. Vamos a hablar de gestión de crisis. Vamos a hablar sobre pólizas. ¿Cómo es, Carlos Mauricio? ¿Cómo es que se llama el conversatorio de julio? Ya me olvidó. Si los seguros son suficientes para los riesgos emergentes. Para los riesgos emergentes, exacto. Vamos a tener una conversación de eso. Es el 15 de julio, ¿no, Carlos Mauricio? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahí estamos. Tenemos un calendario ya de eventos para el próximo mes completo. Y Hernán, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu cariño, por tu claridad mental. Y bueno, esta es tu casa. Esperamos que también puedas disfrutar de los temas que tenemos de aquí para abajo. Y bueno, bienvenido a esta comunidad de conocimiento. Muchísimas gracias. Carlos, Luis Guillermo, gracias por habérmelo puesto en el camino. Carlos, muchísimas gracias y agradezco mucho a la audiencia de hoy, a Luis Guillermo por haber hecho el contacto. De verdad que muy complacido para mí poder participar. Me sentí muy bien. Muchas gracias por el ambiente tan agradable que tienen en este grupo. Y claro que sí, con el mayor gusto quedo en la mejor disposición para cuando lo requieran nuevamente sobre otro tema, poder ilustrarlos y espero que hoy haya llenado las expectativas que tenían. Total, cubrimos todos los temas y muchísimas gracias, Hernán. Entonces, bueno, que tengan una feliz noche, descansen, recuerden que esto no se ha acabado, que el virus sigue dando palos por ahí, que el próximo conversatorio, Aristides, nos cuentes cómo va a quedar nuestra querida hermana República de Perú con su nuevo presidente, que no sabemos si va a ser hombre o mujer. Y deberíamos hacer un conversatorio sobre las realidades de Perú. Nos gustaría mucho. Sí, podría ser. Démosle los 100 días, hagamos una cosa, démosle 100 días al nuevo presidente y a ver cómo está la cosa. Vamos a ver cómo se desarrolla y bueno, mejor nos relajamos con el partido de fútbol. Sí, que gane el mejor. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Feliz noche. Descanse. Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación y qué bueno haberte puesto en contacto con Hernán Avendaño, un gran tipo, un gran orador y un gran expositor. Estamos infinitamente agradecidos con tu generosidad también, Luis Guillermo, y ya sabes que tenemos una invitación para ti
cuando te animes para que hablemos sobre seguros de autos. Muy bien. Y de transporte de mercancías, que también es mi Transporte de fuerte. mercancías. Ese es un buen tema. Deberíamos, cuando se estabilice todo este tema de los paros y todo lo demás, que esperamos pues que no vaya a durar mucho más, veamos cómo las implicaciones de eso desde el punto de vista de los seguros. Sería una Sí, cosa pues muy yo interesante. estaba ahorita en 2 reuniones, atendiendo a la tuya, pero atendiendo otra reunión con Andemos, que es la Asociación de Movilidad Sostenible, donde estaba invitado también el Ministerio del Transporte, el DITRA, el RISTRA, el DITRA es la Dirección de Tránsito y Transporte, el RISTRA, que es la Red Integral de Seguridad en el Transporte, y básicamente pues la preocupación de Andemos, que ellos representan a todos los importadores de vehículos, es el represamiento de los vehículos nuevos y contenedores con repuestos en el puerto de Buenaventura. Y pues aquí toda la logística que va a desempeñar la fuerza pública para acompañar las niñeras que van a llevar los carros nuevos y los camiones que van a llevar los contenedores. Entonces estábamos en ese proceso de conocer un poco desde la ministerio, desde la policía, cómo se van a desempeñar y van a mover esas mercancías para poder dinamizar nuevamente la economía, porque Sofasa, por ejemplo, está quieta. Pararon las líneas de producción porque no tienen baterías para los carros, no tienen el CKD para los repuestos. Entonces, esta economía hay que buscar cómo reactivarla y quedamos muy tranquilos con el mensaje que nos mandó el Ministerio del Transporte, el DITRA y el RISTRA en cuanto a las caravanas, las ventanas de oportunidad que llaman ellos para poder movilizar todas esas mercancías represadas en el puerto. Esa es una buena noticia, Luis Guillermo. Esperemos que llegue a buen término esto. Y bueno, estás desde ya invitado para que hablemos sobre ese y otros temas en lo que tiene que ver con vehículos y transporte. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias, Hernán. Una feliz tarde, espero que disfrutes el café que te mandamos y que tengan una feliz noche. Así será disfrutar el café y haré el reporte del café. Por favor. Bueno, Feliz noche, chao. hasta luego.